Hoy analizamos en nuestra mesa de debate la constitución del Parlamento de Navarra. La presidencia del Parlamento ha recaído en Ainhoa Aznárez de Podemos. Un tema que analizamos hoy, las funciones de la presidencia del Parlamento y del Parlamento en sí, lo heterogéneo, ¿no?, de este arco parlamentario con tres analistas, tres expertos. Damos la bienvenida a Juan Mari Sánchez Prieto. ¿Qué tal, Juan Mari? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ricardo Feliu, también especialista, sociólogo, como Juan Mari. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con la profesora Marta Rebolledo, especialista en comunicación política. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Si os parece, vamos a ver en el siguiente vídeo qué ha sucedido hoy en el Parlamento de Navarra, los momentos más importantes, esa toma de posesión de los parlamentarios, toma de posesión de su cargo y también la presidencia de Ainhoa Aznárez. Lo vemos. Ainhoa Aznárez da Nafarroako Parlamentuko lehendakari izendatu eta hautatu izan dena. Zorionak, Aznárez anderea. Así ha sido proclamada la nueva presidenta del Parlamento de Navarra. Es Ainhoa Aznárez, de Podemos. Llega a la presidencia primera de la Cámara gracias a los votos de los parlamentarios de su partido, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Esquerra. Se cumple así el acuerdo al que ayer llegaron estas cuatro formaciones dentro de las conversaciones que están llevando a cabo para conformar el nuevo gobierno. Aznárez, de 44 años y educadora infantil, ha conseguido estos 26 votos a favor y otros 24 en blanco del resto de las fuerzas. Alegría porque la Cámara comienza una andadura definida por la pluralidad que se ha reflejado en las urnas y en la voluntad de la ciudadanía, que nos ha enviado un mensaje muy claro. La voluntad de cambio. Soy la tercera mujer que lo preside, pero una mujer diferente. Me reivindico como mujer euskaldun, feminista y republicana. Ha sido su primer discurso desde la mesa del Parlamento, una nueva mesa compuesta por dos vicepresidencias y dos secretarías. Unai Ugalde de Geroa Bai ha sido elegido como vicepresidente primero con 26 votos a favor y lo es gracias al apoyo de su grupo de EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Alberto Catalán, de UPN, con 17 votos de su formación y del Partido Popular de Navarra, es el nuevo vicepresidente segundo, mientras la tercera candidata, la socialista Inmaculada Jurío, ha quedado fuera al ser votada solo por los 7 parlamentarios de PSN. En cuanto a las secretarías, Mayorga Ramírez, de EH Bildu, ha sido elegido como secretario primero al ser votado por 26 parlamentarios de los 4 grupos del pacto y el regionalista Óscar Arizcuren como secretario segundo, que ha sumado los 15 votos de UPN. Se han quedado fuera Nuria Medina, que ha recibido los 7 votos del Partido Socialista, y Javier García, del Partido Popular, que ha recibido los 2 apoyos de su partido. Así pues, ni PSN, ni Partido Popular, ni Izquierda Esquerra tendrán representación en la mesa del Parlamento, este último por decisión propia. Y todo ha ocurrido después de que los nuevos parlamentarios juraran o prometiesen respetar en todo momento el régimen foral de Navarra, de acatar la Constitución y las leyes y de cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo. Y es entonces cuando alguno de los aforados ha subrayado sus convicciones. Sí prometo al tiempo que seguiremos impulsando un nuevo proceso constituyente. Desde la defensa de mis convicciones republicanas y sin renunciar a ellas, sí prometo. Una vez conformada la mesa del Parlamento y habiendo tomado posesión de los cargos, la presidenta Ainhoa Aznárez ha declarado el comienzo de la 9ª legislatura de la Cámara. Bueno, ahí tenemos esos primeros compases. Vamos a valorar los gestos, también las palabras y el valor que puede tener la presidencia del Parlamento, ¿no? Una mujer diferente, como ha dicho Ainhoa Aznárez, se ha definido euskaldun, feminista y republicana. ¿Con qué nos quedamos, Juan Mari, de estas primeras palabras de la presidencia del Parlamento, de las expresiones también que hemos visto haciendo referencia a las ideologías o creencias de otros parlamentarios? ¿Qué te ha llamado la atención de la constitución de este legislativo? Bueno, en primer lugar, el inicio de una legislatura con la constitución del Parlamento siempre es un momento solemne y que permite algunas de estas anécdotas, si se quiere, ¿no?, que yo considero en cierta manera menores. Yo creo que lo importante, a mi modo de ver, de hoy es cómo ha funcionado el juego de las llamadas fuerzas del cambio, es decir, la mayoría parlamentaria, que ha dejado fuera al PSN, sí,
que merecería también alguna reflexión, y el hecho de que la presidencia recaiga en Podemos, que de cierta manera estaba cantado. Pero bueno, había que traducirlo y verificarlo, más allá de quién haya sido la persona que va a ostentar pues ese cargo, que lo podemos hablar también pues, de su discurso, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que sea Podemos quien encabeza la presidencia, pues eso también podría dar cierto pie a comentarios sobre este movimiento qué sentido puede tener en el marco pues, de un futuro gobierno, ¿no? Entonces, para mí lo importante es que ha funcionado los 26 y que la presidencia ha recaído en Podemos. Esta es la cuestión para mí fundamental. Que sea mujer, que se defina de una manera u otra, etcétera, de cierta manera me parecen cuestiones menores, más simbólicas, que también se pueden comentar y seguramente mis compañeros... Por supuesto, ¿no? Vamos a abundar en todos estos detalles y aristas que nos ha dejado un día importante, como es hoy 17 de junio, la configuración del nuevo Parlamento de esta novena legislatura. Ricardo, ¿con qué te quedas de los gestos, de las palabras, de cómo ha funcionado la jornada y del valor que tiene también el hecho, o qué puede suponer en el entramado político en el que nos encontramos el hecho de que Podemos, Ainhoa Aznárez, ocupen este puesto en el legislativo? Yo seguiría un poco la línea que ha abierto mi compañero, en el sentido de que toda apertura en este caso de la novena legislatura, sigue, digamos, se pone en juego una serie de rituales y de símbolos, y también, digamos, de una serie de posicionamientos políticos que se quedan ahí, posicionamientos políticos, es decir, digamos, una primera puesta en escena. Lo que pasa es que en una institución tan compleja como el Parlamento hay varios niveles que debemos atender siempre cuando lo vamos a analizar. Uno es lo que acontece en ese tipo de escenarios, que tiene esa parte más de declaraciones políticas simbólicas, y luego lo que va a ser el día a día, el trabajo cotidiano del Parlamento. Hay que recordar que el Pleno tiene una dimensión que para la opinión pública parece que es la principal área de actividad del Parlamento, pero en realidad el trabajo parlamentario se realiza en comisiones o en órganos que por parte de la opinión pública son menos conocidos. Y va a ser muy interesante cómo los diferentes órganos, las comisiones de trabajo del Parlamento se van a repartir, cómo se van a repartir las presidencias, las vicepresidencias, las secretarías, y porque van a ser, digamos, los espacios donde los parlamentarios y parlamentarias van a tener que trabajar, ¿no? Y me parece que eso es un aspecto clave, fundamental. Marta, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienen? Luego iremos centrando también nuestro discurso, por ejemplo, en la ausencia del Partido Socialista, pero bueno, esta radiografía que nos deja este Parlamento, ¿qué te supone, ¿no? ¿Qué primera valoración, qué primer análisis? A ver, yo veo que hay cosas fundamentales, también como han señalado mis compañeros, ¿no? La importancia de que la presidenta sea de Podemos o que no haya nadie del Partido Socialista. Pero sí que es verdad que mediante pequeños símbolos o frases que hemos escuchado de algunos representantes, van dejando marcan como el tono del mensaje o algo que quieren transmitir. Y eso, aunque no sea lo más importante, pero muchas veces eso, desde el plano comunicativo, es lo que llega a la gente. Esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, que es lo que hace que se acerque a la gente. Entonces es como una manera de posicionarse. Aunque realmente luego, obviamente, el trabajo en el día a día son las comisiones, el trabajo duro, pero esto es como una carta de presentación, ¿no? Unas pequeñas... entonces eso, algo así se ha podido percibir. Claro, bueno, hemos encontrado, por ejemplo, algunas diferencias o una mayor utilización, por ejemplo, del euskera a lo largo de todo el pleno de investidura, principalmente a través de Koldo Martínez y de varios parlamentarios, ¿no?, que han utilizado este idioma, el euskera, para participar de un acto como este, ¿no? Eso ya también es un cambio, si cabe, o una enfatización, ¿no?, del aspecto lingüístico en el ámbito político. Sí, ese va a ser un aspecto, yo creo que en esta legislatura muy evidente, que en cierta manera sí va a tener esa traducción visible en términos de un incremento de la pluralidad, y que el Parlamento pues sea realmente como casa de la palabra, la manera en que se expresa, también un reflejo de una pluralidad lingüística y cultural. Y eso me parece bien. Pero la pluralidad está en el hecho mismo de que estamos hablando del Parlamento. El Parlamento siempre ha sido plural. Estamos hablando de parlamentos democráticos, indudablemente. Y por tanto, a veces enfatizar en que si
mis convicciones republicanas, o que si soy feminista, o que si soy escaldún, por responder un poquito a la pregunta que nos decías inicialmente como gesto de pluralidad, me parece que no debemos un poquito confundir los términos. Es decir, la pluralidad tiene que reflejarse realmente en que ese Parlamento refleja la pluralidad de la sociedad y tiene que reflejarse en una capacidad de acercarse más al otro, de ponerse en lugar del otro, saliendo incluso de las propias convicciones, de ser capaz de entenderse más allá incluso de la lógica y de las disciplinas de las mayorías. Pero en este caso sería menos importante quizá cómo es uno o cuáles son sus ideas, sino la labor parlamentaria que hay que desarrollar en favor de todos, ¿no? Esto es, y que a través de ese tipo de hechos podamos realmente afirmar a posteriori, no a priori, que hemos profundizado en la pluralidad, en la palabra, en el entendimiento, en la capacidad incluso de llegar cordialmente a desacuerdos profundos, pero desde esa perspectiva, no marcando lo que nos diferencia o lo que queremos marcar respecto a lo establecido hasta ahora. Claro, hoy la Constitución del Parlamento, el hecho de que Podemos ocupe este puesto en el Legislativo, el primer puesto, el principal, nos hace pensar en las negociaciones del Gobierno a cuatro bandas y quizá una posible no presencia de Podemos dentro del Ejecutivo. Bueno, es una posibilidad que se baraja. También es verdad que la fecha de constitución del Parlamento, digamos, iba a decir que pilla a contrapié todo el proceso de negociación de configuración del Gobierno. Es decir, era una fecha marcada y habían que tomar una serie de decisiones concretas y específicas. Bueno, se han tomado estas que esto pueda adelantar a la presencia de Podemos en el Gobierno o no en el Gobierno. Bueno, todavía falta mucha parte de un gran recorrido en esa negociación y hasta que no se empiece a cristalizar ya en decisiones ya cerradas o el trabajo de las comisiones sectoriales en ese proceso de negociación lleguen a una serie de acuerdos, yo creo que será un poco arriesgado el decir cómo va a quedar un poco la configuración del Gobierno y el segundo nivel, que son todas las direcciones generales y de los órganos autónomos, ¿no? Yo esperaría a la evolución de las negociaciones y al final cómo se clarifica el escenario. Sí, sería descabellado pensar en esta posibilidad, una posible no presencia de Podemos, o nada tiene que ver el hecho de que se haya tomado esta decisión entre los principales partidos del denominado cambio. Marta, ¿cómo lo interpretas? Descabellado igual no, pero sí que es verdad que para este tipo de cuestiones hay que tener cierta prudencia. Y aunque sea Podemos la que esté liderando el Parlamento de alguna manera, eso tampoco quiere decir que no vaya a estar en el Ejecutivo. A mi modo de ver, no hay nada escrito. Todavía yo creo que hay que esperar y todavía queda labor. Claro, prudencia, pero podemos aventurar. Yo creo por aventurar, por supuesto, claro que sí. Sobre todo cuando estamos al margen del juego de los partidos, pues yo creo que sí. Yo creo que en cierta manera aquí ha habido dos movimientos ya previos a lo que va a ser la formación del Gobierno, que creo que tienen una directa lectura en términos de futuro Gobierno. Uno ha sido, de cierta manera, la constitución de los ayuntamientos, y donde indudablemente, fruto de esas negociaciones, Bildu se ha erigido en la fuerza que ostenta mayor número de alcaldías representativas en Navarra. Bueno, pues eso ya denota como unos cambios o una serie de alianzas, ¿no? Entre partidos. Alianzas y como una manera también de cierta manera, bueno, pues contentar, digamos, a Bildu como parte de esa coalición o de esa mayoría, pues un fuerte peso municipal, que quizá anticipando su misma exclusión del Gobierno. Y con Podemos podríamos decir un poco lo mismo, y sobre todo más cuando Podemos no ha puesto en la campaña ni luego en los días siguientes especial énfasis, que sí ha hecho Bildu, en su presencia en el Gobierno. Y entendiendo además que posiblemente... Casi lo contrario, ¿no? Hemos visto Podemos más reticente a entrar en el Gobierno. Por tanto, esto ya sería una manera, cierta manera, de asegurar su no presencia. Le guste a unos o no le guste a otros. Y eso situaría entonces un escenario de mayor libertad, por así decir, a Geroa Abay, de poder configurar, como también ha repetido bastantes veces en estos últimos días, un gobierno que no dependa de partidos, 4 son multitud, que no haya cuotas, que pueda tener un carácter más independiente, aunque con gente con... Eso lo que habrá que ver luego es si efectivamente algunas fuerzas realmente están dispuestas lo aceptan o no, a aceptar ese planteamiento de ese tipo de planteamiento. Sí. Claro, es que luego
yo creo que tiene que haber cierta tensión y vale que estén de acuerdo, sea un cuatripartito, pero de alguna manera cada uno va a tener que mirar para su casa. Y si vemos, al principio, bueno, Bildu no estaba muy a favor de que Podemos fuera quien liderara el Parlamento. Ha sido más a iniciativa de Geroa Bai. Eso es, Bildu prefería Geroa Bai. Eso es, ¿no? Ha utilizado otro tipo de argumento y entonces, bueno, pues ahí se ve pequeños detalles que dejan ver que va a haber cierta tensión y que no todo es tan fácil. Claro, bueno, el hecho de que quizá sea un gobierno tecnócrata o que, bueno, pues personas profesionales pudieran ocupar las principales consejerías del gobierno, ¿tiene también otra lectura ese planteamiento que ha hecho Uxue Barkos en las últimas semanas? Pero eso libera de tensiones, quizá posibles tensiones, ¿no?, los diferentes miembros del gobierno del cambio. Claro, es que aquí entramos en una cuestión que sale en todos los análisis, que es un poco los equilibrios internos y los juegos digamos, que se están poniendo encima de la mesa a la hora de establecer no solamente un programa, sino un mismo gobierno, ¿no? Me parece importante señalar o recoger lo que has comentado a mí también me parece interesante ese pequeño detalle, como inicialmente la apuesta de Bildu era por Geroa Bai, y que eso en un modo determinado pudiera ser fuente de tensiones o de conflictos, ¿no? Adelantar a que una dirección del Gobierno de Navarra va a ser de corte tecnocrático me parece muy arriesgado, porque todavía ni siquiera sabemos si las consejerías como tal van a existir, va a haber fusiones, va a haber órganos autónomos que van a desaparecer, y todavía hay como elementos que se tienen que aclarar muy bien, ¿no?, ahí en ese escenario, ¿no? Entonces, incluso pensando en el perfil de los de la futura élite administrativa, de la élite política de la administración, me parece también todavía igual demasiado pronto. Sí, bueno, vamos a escuchar, si os parece, a los diferentes parlamentarios de los distintos grupos que conforman el arco parlamentario. Luego veremos también las curiosidades, quién ha estado, quién no ha estado presente y cuáles han sido los primeros movimientos de la presidenta del Parlamento. Pero antes vemos la valoración de todos los grupos presentes en este Parlamento. Le propusimos el tener la presidencia del Parlamento de Navarra desde un punto de vista de la centralidad política, ¿no? Quiero decir que nosotros no somos la derecha que ha estado gobernando en esta comunidad, ni somos el bloque nacionalista que parece que es el que va a estar en el gobierno. Y no hubiera sido muy razonable que una de las fuerzas que no quiere asumir negociaciones de manera oficial y encuentros de manera a 33, que digo yo, fuera quien presidiera la Cámara. Ellos iban a repartir los puestos, estos que dijeron que no iban por los puestos, por lo primero que han hecho han sido repartirse los puestos, y por lo tanto a UPN, que le correspondía por votos la presidencia, no nos la han dejado, por lo que nos correspondía por voto. Considerábamos que era justo que dos partidos de centro-derecha estuviesen en la mesa. Ellos no han querido aceptarlo, han preferido que estuviese uno suyo. Estamos entre la primera piedra del cambio. El cambio político ha llegado a Navarra para instalarse y hoy hemos puesto la primera piedra y esperemos que la segunda sea pronto también en el gobierno, con esa mayoría absoluta conformada por 4 fuerzas políticas. UPN tenía que haber renunciado a uno de los 2 puestos que tiene en la mesa para que el Partido Socialista hubiera estado en la mesa. Esa es la clave, que las 5 fuerzas mayoritarias tuviesen un puesto cada uno en la mesa. Política de gestos, lo que queremos es abrir la institución para la gente, para los movimientos sociales, escucharlos, estar en constante relación con ellos, como hemos venido haciendo tanto en Podemos. Laura Pérez, que habla de política de gestos, del tema social como prioritario dentro de su quehacer político, y la crítica también, por ejemplo, de Unión del Pueblo Navarro, de Izquierda Esquerra y del Partido Socialista, bueno, pues por diversas cuestiones, ¿no? El hecho de que no haya renunciado a UPN en favor de otro grupo, como ha sido comentado. Juan Mari, ¿se comprende de alguna manera? ¿Es lógica esta distribución a la que hemos asistido hoy? ¿O realmente, bueno, pues hay faltas o falta de presencia de algunos grupos? Que falta presencia de algunos grupos es evidente y que no hay sitio para todos también. Yo creo que lo que comentamos al principio es la clave, ha funcionado la lógica de esa mayoría explícita en el discurso y ya explícita también en las decisiones. ¿Debería haber estado el Partido Socialista de Navarra? Hubiera sido conveniente. ¿Quién le debería haber cedido un puesto? Porque también es verdad que la mesa se compone en función también proporcional de los resultados. Tenía que haber sido UPN. Hombre, es discutible,
es muy discutible, porque entonces, claro, ahí digamos ya hay un movimiento que desplaza al partido más votado. Puestos a hablar de gestos, pues hagamos el gesto de dejarle la presidencia y pidámosle como gesto que ceda un puesto. Si hablamos de gestos, pero si hablamos de lógicas de otro tipo, entonces no se puede pedir en pro de la pluralidad que la haga explícita quien se supone que hasta ahora la ha negado. Claro, bueno, una lógica sería esa, ¿no? Que Unión del Pro Navarro, como partido más votado, ocupara la presidencia del Parlamento. Si se utiliza esa lógica, claro que hay muchas, ¿no? ¿Y por qué Bildu no ha renunciado a su puesto en pro del Partido Socialista, etcétera? Entonces yo creo que si hablamos de gestos también deberíamos romper la lógica, ¿no? de lo que ha sido la puesta en práctica de una estrategia ya, de cierta manera, dictaminada previamente. Yo, de todos modos, creo que es importante poner encima de la mesa una cuestión que es el papel institucional que tiene la mesa del Parlamento y de la figura de la presidencia, ¿no? Digamos que es la principal imagen, el representante de la institución, ¿no? Pero que no tiene función política. Y creo que también es un elemento importante, es decir, la función política la cumple la Junta de Portavoces, que es donde están representados cada uno de los grupos parlamentarios con el peso ponderado de los escaños obtenidos, ¿no? Y la capacidad de acción que tiene la mesa, en muchas de las competencias que tiene, está mediatizada por la Junta de Portavoces, ¿no? Por tanto, también algunas cuestiones que se han escuchado a lo largo de la mañana, que apelaban, en cierta manera, a esa dimensión política, es que por la misma normativa y el reglamento de la Cámara y la naturaleza de la presidencia del Parlamento es un canto al sol, es una declaración a lo mismo que, por ejemplo, la idea, el reglamento de la Cámara no se podría cambiar, pero en principio parece que no hay una voluntad en este sentido, ¿no? Se podría cambiar, además es un mecanismo que está perfectamente establecido, pero contando, digamos, con todos los actores, los órganos del mismo, ¿no? Y luego hay un segundo aspecto que se está repitiendo mucho a lo largo de esta mañana por parte de diferentes políticos, que tiene que ver con la apertura del Parlamento. Es paradójico porque yo me acuerdo de una investigación en donde he estado trabajando en varios parlamentos autonómicos, y justamente el Parlamento autonómico con mayor actividad de sesiones de trabajo, de reuniones con movimientos sociales, organizaciones de todo tipo, era el Parlamento de Navarra. Es decir, se produce un choque, ¿no? de decir, bueno, de la realidad del trabajo cotidiano de la institución a la hora de relacionarse con la sociedad civil, pues bueno, esas apelaciones a una mayor apertura me parecen que no son apropiadas. Sí, bueno, si os parece vamos a ver también las otras imágenes, ¿no? Las de las curiosidades, de las asistencias o no, presencias de bueno, pues diferentes organismos, también la presidenta del Gobierno, el nuevo alcalde de Pamplona en este acto de investidura. Lo vemos en el siguiente vídeo. Felicitaciones a la nueva presidenta del Parlamento. Ainhoa Aznárez toma el relevo de Alberto Catalán. Una jornada de infarto en la Cámara Foral, corrillos, conversaciones en persona y telefónicas hasta el último momento. Un día de muchas emociones. Para cualquier mujer u hombre de esta comunidad, el Parlamento Foral tiene nuestra historia, o concita nuestra historia, nuestra capacidad de ejercer la soberanía, y es un verdadero honor. Protagonistas también ellos, el más joven y el más mayor, Joaquín Castilla y Koldo Martínez, encargados de recibir y contar los votos. Los dos de Gueroa Bai, los dos se estrenan como parlamentarios. Con mucha emoción porque, fíjate, yo de alguna forma, bueno, yo me metí en política a los 18 años, cuando todos los partidos eran ilegales. Queremos hacer partícipes a la juventud de toda la función política y legislativa y pasar a ser protagonistas. Hasta 31 parlamentarios nuevos, 24 mujeres, casi rozando la paridad. Porque así debe ser, somos la mitad de la población y evidentemente pues es estupendo, ¿no?, que la Cámara así lo refleje. La tribuna de invitados a rebosar, entre ellos el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, o exparlamentarios como Chencho Jiménez. Es una novedad también para mí, nunca me había encontrado en esto de último día de oficialidad y primero de no ser nadie, ¿no?, que se suele decir, ¿no? Multitud de periodistas locales y nacionales cubriendo esta constitución del Parlamento en un día para el recuerdo. Bueno, pues ahí lo tenemos, gran expectación, desde luego, con las tribunas llenas, ese gesto también de la presidenta del Parlamento de reunirse con movimientos sociales por el cambio. ¿Qué denota esto, Marta? ¿Con qué nos quedamos? Pues un poco en la línea de lo que decía Ricardo, que al fin y al cabo el Parlamento tiene su reglamento y que se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ajustarse a ese reglamento.
una manera de indicar el cambio, bueno, este cambio del que se está hablando, Sí. que muchas veces yo no sé cómo se interpreta el cambio, qué es el cambio, no sé, yo creo que se utiliza muy a la ligera lo del cambio. Una manera de mostrar ese cambio es por medio de la política de gestos. Hemos escuchado esa expresión, ¿no? Sí. A la dirigente de Podemos. El hecho de que la presidencia sea de Podemos, bueno, al fin y al cabo, igual en el día a día en lo político, igual no sé hasta qué punto es importante, pero sí que es verdad que eso tiene una visibilidad. Y por medio de la visibilidad se puede comunicar muchas cosas a la ciudadanía. El trabajo de las comisiones, claro que va a llegar a la ciudadanía, pero una manera de transmitir y de lanzar un mensaje es por medio de la visibilidad, y esa visibilidad la tiene Podemos en el Parlamento. Bueno, veremos a ver, ¿no?, qué sucede, porque es algún escenario totalmente nuevo que desconocemos, Sí, pero bien... Lo único, un pequeño matiz. Ricardo. Igual hay un pequeño error conceptual en el sentido de que cuando una persona llega a la mesa y es presidenta del Parlamento, es presidenta del Parlamento. Deja de estar vinculada con el partido político en el cual ha sido elegido. Y me parece que es un detalle muy importante, pero a la hora de ver la importancia y la centralidad que tiene la imagen de la presidencia del Parlamento de Navarra. Es decir, se abandona el grupo político. Fijaos, es importante que incluso para la gente de la mesa del Parlamento, que en el reglamento además así se recoge, si alguien de la mesa del Parlamento tuviera que intervenir en el Pleno, tiene que abandonar la mesa y bajar abajo. O sea, no puede intervenir directamente desde la mesa. O sea, ahí se establece una diferencia incluso espacial en relación a lo que es la mesa y luego la actividad política del Parlamento, ¿no? Que son cuestiones que pueden parecer menores, pero me parecen claves y fundamentales para la división, digamos, del trabajo. Hay también un matiz. Lo simbólico está bien, pero lo simbólico, por su propia definición, es para unir desde la diferencia. Y si alguien tiene que ejercer esa función simbólica de unir desde la diferencia es la presidencia. Por tanto, yo creo que efectivamente el lenguaje simbólico hay que medirlo muy bien y no pasarse, en cierta manera, de frenada. Invitar a los movimientos sociales a la tribuna, estupendo. Como decía Ricardo, el Parlamento de Navarra se ha distinguido precisamente por esa capacidad de meter en la casa a la sociedad. Pero ojo, no olvidemos que eso sería incluso hasta una perversión del Parlamento. El Parlamento es la casa de la representación y quien tiene que hacer el esfuerzo de salir a la calle, y no solamente para rodearse de sus bases sociales o militantes, sino para conocer incluso lo que desde su propia ideología o partido resulta distinto y diferente, es el representante político. La cercanía que pide la ciudadanía al político no es que me invite a entrar en su casa, sino que salga a la mía, casa de todos, que se dé cuenta de mis Eso es. problemas fuera, no Importante, desde su ¿no?, comodidad. ese punto de vista y esa mirada, porque se puede confundir, ¿no?, con Y esos creo mensajes. que en esto, este primer día, bueno, es el primer día de invitar, ¿no? Sí, pero ojo, no confundamos ni cuál es la función del lenguaje simbólico y de lo que supone realmente una nueva política de cercanía a la ciudadanía, que tendría que ir en el sentido distinto y diverso. Todos, partidos de la derecha y también de la izquierda, que a veces... Y incluso andaría lo que dice en el sentido de... uno de los retos que tiene el Parlamento, y igual sale un poco de lo que estamos comentando, pero me parece importante, es un mayor conocimiento de lo que es el Parlamento por parte de la sociedad navarra. Es una dimensión pedagógica de lo que es esa institución, digo porque esta institución lleva con nosotros en la actual configuración casi más de 30 pero la gran parte de la sociedad desconoce sus características, cómo funciona y tipo de cosas que me parecen básicas, es decir, más articuladas dentro ya no solamente de una cultura política, sino de la cultura cívica de la sociedad, ¿no? Me parece que es un gran reto que curiosamente no escuchaba a nadie comentarlo. Pero cuando hablas con los expresidentes del Parlamento de Navarra, todos te dicen lo mismo, ¿no? Y me parece que es una cuestión, esta clave, importante. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Recordamos otras, estaba pensando, ¿no?, y yo creo que todos tenemos en mente a otros presidentes del Parlamento o otras presidentas, como lo fue Lola Eguren, del Partido Socialista entonces, también efectivamente la presidenta del Parlamento, o los presidentes José Luis Castejón, también del Partido Socialista ya fallecido, o Rafael Gurrea, o Elena Torres. Bueno, realmente han sido personajes políticos que tampoco han dado mucho que hablar, ¿no?, cuando
eran presidentes del Parlamento, en el sentido además que apuntaba Jesús, Juan Mari, efectivamente, que no tiene que destacar especialmente, ¿no?, la figura de la presidencia del Parlamento. Eso es, sí. Bueno, nos quedamos por tanto con este análisis de un día importante para Navarra. El siguiente ya será la conformación de ese gobierno y la investidura del gobierno de Uxue Barkos como presidenta del Ejecutivo de nuestra comunidad, si prospera ese denominado gobierno del cambio. Ricardo Feliu, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer analizar este tema y otros, por supuesto. Gracias, Juan Mari Sánchez Prieto, por tu compañía y análisis, y Marta Rebolledo, profesora. Gracias también a los tres profesores, sociólogos, profesora de comunicación política. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida cambiaremos de asunto. Dejaremos hoy la política para hablar de otras cuestiones que también nos importan aquí en Me Importas Tú.